One Piece Stampede fue lanzada en el año 2019, coincidiendo con el aniversario número 20 de la emisión del anime. Como tal, es una película que rinde homenaje a múltiples momentos a lo largo de la historia de One Piece, incluidas otras películas. A continuación resumiré y analizaré la trama de esta película en particular para al final contestar la pregunta: ¿qué tan posible sería que One Piece Stampede formara parte del canon del manga si quisiéramos intentar encajarla en la continuidad planteada por Eiichiro Oda? Comenzamos en Impel Down antes de la guerra de Marineford, cuando Barba Negra le propuso a los prisioneros del nivel 6 que pelearan entre ellos y los sobrevivientes formarían parte de su tripulación. Después de la batalla los ganadores son seleccionados, pero uno, que aún seguía en pie, decidió no unirse. Barba Negra le señaló a los suyos que lo dejaran ser. Ese hombre es el villano de esta historia, Douglas Bullet. Los sombreros de paja fueron invitados, como es costumbre ya en las últimas películas, a un gran festival. Uno hecho específicamente para piratas, organizado por el legendario Buena Festa, quien se creía había muerto hace más de 20 años. Muchas tripulaciones fueron invitadas y se les dio un Eternal Pause para llegar al sitio. Luffy está emocionado y dice que aunque sea una trampa, es una aventura que no puede dejar pasar. Al llegar a la isla vemos un montón de personajes conocidos. Piratas de todas partes del mundo se han reunido bajo la promesa de un gran tesoro. El presentador les anuncia que ahí se encuentra un legendario objeto, una reliquia que perteneció al rey de los piratas Goldie Roger. No solo Luffy y los suyos están emocionados, el resto de la peor generación y muchos más siguen la ruta hacia el centro de la isla en sus barcos. En la isla vemos que Smoker y Tashigi se infiltraron en el evento, pues se rumorea que Douglas Bullet, quien escapó de Impel Down en el incidente de hace 2 años, está en ese lugar. Hacia el centro de la isla se desata una enorme knock-up stream que deja ver que debajo había una pequeña isla envuelta en una burbuja, la cual queda ahora flotando en el cielo. Todos los piratas deciden surcar la corriente ascendente para llegar a esa isla, pues en ese lugar está el tan ansiado tesoro. Trafalgar Law, quien está herido, se infiltró en el Sony y les advierte a los Mugiwara que algo anda mal. Buena Festa está planeando algo peligroso y él fue atacado mientras estaba investigando qué era. Luffy le dice que no se van a detener, pues él quiere el tesoro, pero obviamente van a ayudar a Law. Así que Robin, Sanji, Chopper y Brook usan el Shark Submerge para ir con Law a investigar sobre Festa, mientras los demás siguen la knock-up stream para llegar a la isla flotante. Muchos piratas llegan y entonces se desata un gran combate para ver quién llegará a la cima de una colina, en donde está un barco lleno de tesoros y entre ellos hay un pequeño cofre, que es donde está la reliquia de Roger. Los Supernovas y muchos otros se ven involucrados en una serie de combates. Por otra parte, el equipo de Law se entera que el plan de Buena Festa es desencadenar una Buster Call que se dirige hacia el lugar, pues él filtró la información de la ubicación de todos esos piratas a la marina. Los Mugiwara deciden entonces que tienen que regresar con los otros y contarles lo que acaban de averiguar. De vuelta en la isla, Baggy es quien logra obtener el cofre del tesoro, pero en eso, un enorme barco se impacta con la isla flotante, la cual se destruye y se precipita hacia el mar. Mientras todos están en caída libre, Usopp logra recuperar el cofre. Sin embargo, al caer descubren que quien destruyó la isla es Douglas Bullet, a quien muchos reconocen pues fue un pirata muy poderoso en el pasado y formó parte de la tripulación del rey de los piratas por un momento. Bullet deja muy lastimado a Usopp, enfatizando en que es débil y no debería de ser pirata, y entonces le quita el cofre y le garantiza a los presentes que el tesoro dentro de él es real. Baggy reconoce a Bullet y le dice a los suyos que es muy peligroso y que deben retirarse. Él lo conoció mientras estuvo en la tripulación de Roger y dice que es tan fuerte que se compara o incluso supera la fuerza de Rayleigh. Al mismo tiempo que los barcos de la marina van llegando a la isla, Bullet desata su haki del conquistador, desmayando a la mayoría de los piratas. Entonces reta a los Supernovas, quienes resistieron su poder, a enfrentarse a él todos al mismo tiempo. A pesar de sus esfuerzos, Bullet prueba ser demasiado poderoso para ser derrotado por ellos, aún en equipo. Luffy entonces accede al Gear Force Snakeman, y aunque logra oponerse por un momento, Bullet sigue siendo mucha pieza para él. En la oficina de Buena Festa vemos cómo diversos personajes del bajo mundo se encuentran viendo el conflicto y Morgans se sorprende de que Bullet sea tan poderoso incluso frente a Luffy, el quinto emperador. Bullet entonces revela que es usuario de una fruta del diablo llamada Gasha Gasha no Mi, que le permite reconfigurar objetos inanimados. Usa su habilidad para crear un robot gigante a partir de su propio barco, con el cual continúa el combate contra los piratas. Le dice a Luffy que deberá vencerlo si quiere obtener el tesoro, el cual es equivalente a conseguir el One Piece. Entonces se nos revela a los espectadores que se trata de un Eternal Pause que apunta a la isla final Laugh Tale. Bullet sigue siendo mucho para Luffy, quien es noqueado. Usopp va en su defensa y comienza a tirarle Pop Greens,
las cuales no parecen tener ningún efecto. Bullet vuelve a enfatizar en la debilidad de Usopp y en lo tonto que es Luffy por confiar en nakamas débiles en vez de en su fuerza individual. Después de derrotar a Usopp de nuevo, usa su fruta del diablo despertada para crear una figura gigantesca a partir de la roca de la isla. Además levanta muros alrededor de ella de forma que los piratas y los marines que están dentro no pueden escapar. En el cuartel general de la marina, Brand New habla sobre la historia de Bullet, que era un soldado muy poderoso de un país y fue traicionado por sus subordinados quienes le temían. Luego de eso enfrentó a Roger y se unió a él por un tiempo. Cuando Roger murió, perdió su propósito y la marina lo capturó usando una Buster Call. Por eso él desea demostrar que ahora es más poderoso que la Buster Call. Garp entiende el por qué Bullet no confía en nadie, pues ha tenido una historia de traiciones. En medio del caos, Usopp, muy lastimado por sus encuentros con Bullet, intenta proteger a Luffy, quien sigue inconsciente. En ese momento, Brook y Chopper los encuentran, y Usopp insiste que Chopper cure a Luffy primero. Por otra parte, se reúnen Smoker, Law, Hancock, Baggy, Sabo y Law, quien les dice de un plan para derrotar a Bullet. Luffy regresa y reanuda su pelea con él, pero sigue siendo demasiado. Bullet arroja a Luffy cerca del equipo antes mencionado y Law vuelve a decir que tiene un plan, a lo que Luffy señala que confía en él y accede a seguirlo, aunque de todas formas va directo a enfrentar a Bullet sin oír el plan. Law le dice a los demás que el plan en sí es hacer una ruptura en la estructura que hizo Bullet y atacar ese punto débil que no va a estar recubierto con Haki. Todos comienzan entonces a atacar a Bullet. Rob Lucci, quien también está en la isla, se une al ataque. Sin embargo, no logran crear la apertura porque atacan por separado. Entonces se organizan para atacar todos juntos y ahora sí hacen considerable daño a la estructura. Mientras eso sucede, Luffy termina de preparar un enorme ataque, un Gomu Gomu no King Kongan, con el cual destruye al enorme monstruo de piedra, dejando expuesto al robot de Bullet. Sin embargo, las semillas que Usopp le había arrojado hacen efecto en ese momento y el robot queda destruido también. Una vez que Bullet queda libre, tanto del golem de piedra como del robot, Luffy y él comienzan una pelea mano a mano. Bullet sostiene que no existen los amigos en la batalla y debido a que él siempre confía en sus nakamas es que no va a tener la fuerza para vencerlo. Después de una ráfaga de golpes, Luffy sobrepasa a Bullet y logra derrotarlo. Luffy consigue al final el cofre del tesoro y al abrirlo se da cuenta que es un Eternal Pose para ir a Laugh Tale. Rob Lucci y Crocodile van a tratar de quitárselo, pero Luffy, antes de que puedan hacer nada, lo destruye. Dice que él piensa llegar ahí por su cuenta, sin usar esa clase de trampas. Sabo nos aclara que él estaba en la isla porque quería capturar a Buena Festa, quien se dedica a organizar guerras desde las sombras. Lo derrota fácilmente y lo captura. Buena Festa se da cuenta que Luffy tiene el poder de hacer aliados fácilmente y reconoce que él podría ser el nuevo rey de los piratas. La Buster Call sigue en proceso. Los barcos de los Supernovas aparecen y se les oponen. Kizaru, quien comanda las fuerzas de los marines, sin embargo, recibe la noticia de que Luffy destruyó el Eternal Pose, por lo que la Buster Call se detiene. Y gracias a la intervención de Sabo, los Mugiwara pueden escapar de ahí. De vuelta en el Sunny, Nami se sorprende de que Luffy destruyera el Eternal Pose, aunque entiende el porqué, y Luffy dice que aún les quedan muchas aventuras juntos por vivir antes de llegar a la isla final. Y así termina la película. Si hay una palabra que define a esta película, esa es cameos. Imagino que por ser el 20 aniversario del anime, quisieron darle un poco de tiempo a todos los personajes favoritos de los fans. Hay algunos que forman parte de la trama, aunque sea por poco tiempo, como Sabo, Mihawk, Fujitora o Hancock. Hay otros que se alcanzan a ver solo de fondo y resulta divertido pausar las escenas y ver a qué tantos puedes ubicar. Incluso hay personajes de las películas previas. Stampede, a mi parecer, es una película divertida pero que tiene un fallo puntual. Empieza muy bien y, como dije en un video anterior, recuerda mucho a la película de Aventura en Dead End. Tenemos una carrera y luego una batalla campal en una isla flotante. Luego llega Bullet y presenta una amenaza fuerte para los presentes. Hasta ese momento la trama era dinámica, entretenida y hace buen uso de los supernovas en los diversos combates y escenas. Y aunque en ningún momento compras esta idea de que Bullet sea más fuerte que Rayleigh, definitivamente se muestra como un poderoso villano de película a enfrentar. Todo eso sucede en los primeros 45 minutos de la película. Pero en mi opinión la trama decae mucho a partir de que Bullet comienza a usar su poder de fruta del diablo. Crea un robot enorme, luego lo recubre de roca y se convierte en una especie de pica. Una mole gigantesca que solo está de adorno y ataca solamente si se le acercan.
Desde ese punto en adelante la trama solamente se dedica a mostrar cameos básicamente. Aparecen Shichibukai, Cypher Paul, almirantes y demás. El dinamismo que la película había mostrado hasta ese momento se cae completamente, pues Bullet pasa básicamente a ser un adorno. Claro que es divertido ver la enorme gama de personajes entrañables de la franquicia. Por ejemplo, me gusta mucho una escena donde Fujitora, quien peleó con Zoro por un momento, se despide, pero antes le arroja un meteorito. Y aunque Zoro lo corta por la mitad, se da cuenta que eso no es suficiente, pues de todas formas las mitades siguen cayendo. Y en eso Mihawk lo pulveriza completamente, mostrando que aún hay gran diferencia en sus poderes. Así, cada quien encontrará algún momento con personajes que le gusten, pero nada de eso contribuye a la trama de la película. Es solo mostrar personajes porque sí, aunque hay algunos que, claro que participan activamente en el conflicto, destacando a Baggy, Smoker y Law, la mayoría nada más están ahí. Sabo y Lucci vuelven a su rol de la película de Film Gold de aparecer nada más por aparecer, pero acompañados de muchísimos más personajes. Y eso no es algo malo, pero la película se toma cerca de 35 minutos en este limbo de despliegue de personajes donde la trama no avanza. Y para mi gusto hace que, de pasar de una trama dinámica y entretenida, la película se vuelva completamente monótona. Además de eso, supongo que para poder encajar tanto personaje, los supernovas, que eran muy importantes al inicio, desaparecen completamente de la trama y solo vuelven a salir hasta el final cuando enfrentan a la Buster Call. El encuentro final entre Luffy y Bullet mano a mano es breve pero entretenido, y definitivamente la idea de un Eternal Pause a Laugh Tale es un incentivo poderoso para que tanto piratas como marines vayan en su búsqueda. Creo que si la película hubiera durado 1 hora, como máximo, tal vez hora 10, removiendo esos casi 40 minutos de nada, habría sido mucho mejor. Bullet es un villano que como tal, como personaje, no aporta nada. No es interesante en sí mismo, su filosofía de vida no es profunda, su pasado fuera de haber estado en el barco de Roger no es importante ni interesante en lo absoluto, y su función es solamente ser un oponente poderoso. Pero está bien, no se necesita que todos los villanos sean profundos y complejos. Lo que hace para mí que Bullet me termine hartando es precisamente ese cliché de hacerse gigante. Es de los elementos que menos me gustan y que se usan mucho en el shonen. Un tipo poderoso, interesante tal vez de ver en combate cuerpo a cuerpo, que de pronto cambia de estrategia y se hace un mono enorme. Es lo mismo que se hizo en Film Gold con Tesoro, y a mi parecer resulta aburrido y predecible. La estrategia para vencer siempre es o pegarles en las piernas o buscar un punto débil y que ataquen entre todos. Creo que si hubiera habido más originalidad en la fruta de Bullet o en la dinámica de la pelea habría sido mejor, pero en vez de eso tuvimos a un Pika 2.0 y vamos, hasta ahora no conozco a una sola alma que le gustara la pelea de Pika en Dressrosa o Pika en general como personaje. Así que Bullet queda como un Pika que nos dicen que es más fuerte que Rayleigh para venderlo como algo que termina definitivamente quedando a deber. Una vez dicho todo eso, recomiendo la película. Lo cierto es que al final del día, sí, una buena parte aburre mucho, pero el inicio es bastante bueno. De hecho, siempre que empiezo a ver Stampede, me pregunto por qué es que esta película me aburría y me doy cuenta hasta después. Como dije antes, por la enorme cantidad de personajes que tiene, garantizo que cuando menos tendrá una que otra escena que vas a disfrutar. Hasta Barono Matsuri tiene referencias aquí. No creo que Stampede sea peor que el somnífero de 2 horas que es Film Gold, pero definitivamente no le llega ni a los talones en estructura, trama y personajes a Film Z o a Strong World o Barono Matsuri. Creo que Stampede es una clara lección de que menos es más. Ahora, en cuanto a continuidad, ¿qué tan posible es? Bueno, Stampede sigue con la línea de las películas del Nuevo Mundo, las cuales tienden a ser muy imposibles, pero por la cantidad de referencias, Stampede es ultra imposible. Vamos a analizar. Esta película debería estar situada en algún momento después del arco de Whole Cake. Referencias como la recompensa de Luffy de 1500 millones o que Morgan se refiera a él como el quinto emperador son evidencia de que esa es la intención para esta película. Sin embargo, la historia debería suceder antes que el arco de Wano, lo que implicaría que los sombreros de paja aún están separados. Ese es el problema fuerte si quisiéramos buscarle un lugar en el canon.
tal escenario es imposible. La presencia de cada supernova y personaje que aparece aquí es en sí misma un problema de continuidad. Por ejemplo, Trafalgar Law menciona que hizo que sus nakamas evacuaran la isla cuando se dio cuenta del plan de Festa. Cuando se encuentra con Luffy, él le dice a Law que van a volver a ser aliados otra vez, como si su alianza ya se hubiera terminado en el pasado. Pero eso es imposible porque aún no sucede el arco de Wano. Stampede tendría que pasar en un escenario hipotético alterno en donde la alianza entre Luffy y Law sí sucedió, pero terminó en algún punto después de Whole Cake. La presencia de Kid es otro problema porque para este punto de la historia se supone que él se encontraba atrapado en la prisión de Udon en Wano, después de que peleó con Kaido. Y en ese mismo tema la alianza entre él, Hawkins y Appu parece no existir porque todos actúan como rivales. Bonnie está ahí con toda su tripulación, aunque sabemos que en ese punto de la historia se encontraba sola, en algún punto en su viaje entre Marillo y Egghead. Además, esta película hace referencia a otras películas, muchas otras películas. Tenemos pósters de Se Busca de El Drago, Bear King y Butler, los antagonistas de las 3 primeras películas. Referencias a Strong World con la aparición de Beatty, además de que Xiao, una niña que también es de Strong World, aparece en un tren marino, junto a nada más y nada menos que Apis. En la misma escena aparece la familia pirata y el capitán de los piratas de bigote en cepillo, que aparecen en la película de Barono Matsuri. En una escena podemos ver brevemente a Ratchet de la película del Castillo Karakuri y en otra a Baccarat de la película Film Gold junto a Gedatsu. Dicho sea de paso, hasta referencias de Skypiea tenemos aquí, pues aparecen Konis, Aiza y el capitán McKinley, también brevemente en una escena. Estoy seguro que me faltan muchas referencias más, pues la cantidad es enorme. Básicamente si pausas cualquier escena donde haya una multitud encontrarás algo. Y bueno, eso hace que técnicamente entonces Stampede tendría que suceder en una continuidad en donde todas esas películas también sucedan. No solo eso, el arco de relleno de Apis también tendría que suceder. Por su naturaleza de película del 20 aniversario, por lo tanto, Stampede se convierte en la película más imposible de todas, y eso que aún no empezamos a hablar de Bullet y del Eternal Pose de Laugh Tale. Por un lado, que Roger aceptara a un Nakama como Bullet en su grupo carece de sentido en mi opinión. No solo Bullet es ambicioso y cruel, sino que carece de todo sentido de compañerismo y camaradería. Es ilógico que alguien como Roger lo aceptara aun y cuando fuera temporalmente. El que se mencione que es más fuerte que Rayleigh podríamos decir que solo son habladurías, así que no contaré eso como error argumental y quizás solo como falta de buen juicio de Baggy, quien es el que hace la mención. Y el tema del Eternal Pose de Laugh Tale, bueno, podría ser un error a futuro porque eso implicaría que Laugh Tale tenga campo magnético, cosa que aún no sabemos, pero a mi parecer probablemente no lo tenga. Si llega a confirmarse, bueno, Stampede tendría un error más de entre un montón. De tantos problemas de continuidad que hay, creo que los contabilizaré como sigue. Un error grave por la imposibilidad de que los Mugiwara estén juntos después de Whole Cake, pero antes de Wano. Otro error grave de que la alianza de Law se mencione como terminada en ese punto de la historia. Voy a contar a todo el resto de supernovas en un solo error, porque si no, entonces tendríamos uno por Bonnie, Kid, Hawkins, Appu, etc. Eso hace 3 errores graves de continuidad. Aunado a eso, tenemos puntos que asignar por referencia a otras películas. Yo conté 7 películas referenciadas y un punto adicional con la referencia al arco de Apis. Creo que no hay errores relacionados a reglas y otras mecánicas del mundo de One Piece, pero con eso es suficiente para que Stampede se vuelva indiscutiblemente la película más imposible de todas, y dudo yo que en el futuro alguna le vaya a ganar. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. En esta ocasión me encantará leer en los comentarios si tú encontraste más cameos de personajes en esta película. Pandaman salió un montón y por ahí alcancé a ver mientras terminaba este video a 2 de los guardias despertados de Impel Down. ¿Qué demonios hacían ahí? Si algo tiene divertido esta película es esto de buscar cameos. No olvides suscribirte al canal, pues el último video de esta sección en donde hablaré de One Piece Film Red será publicado muy pronto, así como más contenido en general de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo, y en esta ocasión especialmente agradezco a
Emiliano Burgos, Terre Segundos, Fable, Lucas Núñez, Daniel Sánchez, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Oseb de Iyolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnott, Ay pero qué rico, Federico Juárez, Benjamín Bustos, Cosas UV, Omar, Guata Contreste, Shaggy de Lazo, Renato González, Dindón, Sing de Monado, BC Belmont, Cocoto, Young Bill, Richicero, Ugi Bugi, Narogá, Jack de Pájaro, Andrés Soto, Diego Arce, Gerson 77, Nightmare 1425, Leo FR, Cristian Choquehuanca, Nicolás Pino, John Mauricio, Carlos Bartés Vitela, Paco Pérez, Jesús Chipana, Porpolcat, Lalo MX, Eduardo RS, Miguel Pérez, Catherine Gámez, José Román, Rio Mojiro, Leax Q, Oliver Salinas, Maggie, Gryffindor, Andrés, VBoy 3.0, Diego Páez, Yayo Vega, Marihuano 420, Saitam, Poncho Vela, Otaku Senpai, Calzo Suchi, R. Morales, Regu V2, M. Ripper PR, Miguel Cajmon, El J, Mr. Revilló, Stevens Castaño Vallejo, Helic, Ángel Salazar, Lucho Taro, Mr. Hugo, Sergio Espinosa Cabello, Saida No HBS, David, Wonder of U, Andrew Haza, Big Buda Moreno, Netamita, Tiago Suárez, Juan Núñez, Agnes Solano, Juan, Joloy Silva Vargas y Edgar SV94. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si deseas volverte miembro. Además de apoyar al canal, podrás tener acceso anticipado a mis videos y aparecer en los agradecimientos al final. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto y nos vemos en el próximo video.